Hola, en este tutorial vamos a crear este hermoso diseño. Pero antes de continuar, por favor suscríbete a mi canal y dale like a este video para poder seguir compartiendo más contenido gratuito. Ponle pausa al video y toma nota. Los materiales que vas a utilizar se encuentran en pantalla. Estas son las abreviaciones que se van a utilizar durante el tutorial. Vamos a iniciar con el cuerpo. Vamos a hacer el nudo inicial, vamos a tejer en espiral y la primera vuelta va a ser de 6 puntos bajos. Puedes hacer un anillo mágico de 6 o como yo, 2 cadenas, y en la primera cadena vamos a hacer 6 puntitos bajos. En la oreja de arriba se tejen 3 y en la oreja de abajo vamos a tejer otros 3. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos o 6 dobles, es decir, vamos a tejer 2 en cada uno de los puntos anteriores tomando el puntito completo. Aquí hago uno y en el mismo lugar hago otro y aquí ya llevo 2 y así sucesivamente vamos haciendo de 2 en 2 y en esta vuelta nos tienen que dar 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, ponemos segurito, ponemos un marcador y el siguiente va a ser uno doble. Esta secuencia se va a repetir 6 veces en esta vuelta. Aquí llevo un punto bajo, este es el doble, vuelvo a hacer un punto bajo y luego uno doble y así sucesivamente para que en esta vuelta nos den 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, uno doble 6 veces para que nos den 24. Aquí llevo ya un puntito, aquí voy a hacer en el siguiente el segundo punto, 1, 2, y en el tercero voy a hacer el doble, 2 en el mismo lugar. Y así lo voy a estar repitiendo, un punto normal, segundo punto normal y luego el incremento o el doble. Y nos tienen que dar 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a iniciar con 3 puntos bajos. Aquí ya llevo los 3 y luego vamos a hacer un doble. Esa va a ser la secuencia. 3 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos den 30 puntos. Aquí ya avancé algunas vueltas. Nos quedamos en la vuelta número 5, que era 3 puntos bajos, uno doble, que da 30. Después vamos a la vuelta 6, que son la secuencia de 4 puntos bajos, uno doble, 6 veces, para que nos dé 36. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, uno doble, 6 veces, para que nos dé 42. En la vuelta 8, 6 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos den 48. Vamos a seguir aumentando. En la vuelta 9, 7 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos den 54. En la vuelta número 10 vamos a hacer 8 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos den 60 puntos. En la vuelta 11 vamos a hacer 9 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos den 66. En la vuelta 12, 10 puntos bajos, uno doble 6 veces para que nos den 72. Y en la vuelta 13 vamos a hacer la secuencia de 11 puntos bajos, uno doble 6 veces para que nos den 78.
Esta es la última vuelta de aumentos y después vamos a hacer 9 vueltas de 78 puntos bajos, sin aumentos y sin nada. Todas las vueltas van a ser normalitas y vamos a iniciar con algunas disminuciones. Me faltó decirles, estas vueltas corresponden de la vuelta 14 a la vuelta 22. En la vuelta que sigue, que es la número 23, vamos a hacer la secuencia de 11 puntos bajos. Aquí ya llevo 1, 2, 3 y 11. Aquí ya hice los 11 puntos y entonces sigue una disminución. Vamos a tomar la orejita que está en la parte frontal del siguiente punto y la orejita del siguiente punto de la parte frontal, y ahí vamos a pasar el punto bajo para hacer una disminución. Y así va a ser la secuencia: 11 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 6 veces para que nos den 72 puntos bajos. Aquí ya avancé algunas vueltas del cuerpo, les voy explicando. De la vuelta 24 a la vuelta 25 vamos a tejer puntos normales de 72 puntos. Son 2 vueltas en total. En la vuelta 26 vamos a hacer otra vez disminuciones. Vamos a hacer la secuencia de 10 puntos bajos, una disminución, 6 veces para que nos den 66. En la vuelta número 27 vamos a tejer 66 puntos bajos solamente. En la vuelta 28 vamos a tejer 9 puntos bajos, una disminución, 6 veces para que nos den 60. De la vuelta 29 a la vuelta 30 vamos a tejer 60 puntos bajos, 2 vueltas en total. En la vuelta 31 hacemos la secuencia de 8 puntos bajos, una disminución, 6 veces para que nos den 54. En la vuelta 32 vamos a tejer la secuencia de 7 puntos bajos, una disminución, 6 veces para que nos den 48, y es hasta aquí donde he llegado. La vuelta 33 vamos a tejer puntos normales, pero lo vamos a dejar a un lado porque en esta vuelta vamos a intercalar, vamos a unir los bracitos, entonces vamos a hacerlos. Para tejer la manita vamos a iniciar primero con los deditos de aquí arriba. Les voy a explicar cuántas vueltas y de cuántos puntos es cada uno. Van a iniciar con anillo mágico de 6 o, como yo lo hago, 2 cadenas y 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 van a hacer la secuencia de un punto bajo, uno doble, y lo van a repetir 3 veces en esa vuelta para que les den 9 puntos bajos. De la vuelta 3 a la vuelta 6 van a tejer puntos normales, 9 puntos bajos. En total son 4 vueltas de 9 puntos. Hacen nudito, cierran y van a hacerlo 3 veces. También puede ser que dejen un poco de hilo porque con ese hilo se pueden apoyar para unir. Los vamos a unir después, dedo con dedo. Entonces sí, es mejor que dejen hilo. Yo aquí se me olvidó, la verdad. Pueden dejar hilito y con eso se van a apoyar para unir dedo con dedo. Ahorita les explico cómo. Les voy a mostrar cómo hacer el dedito gordo. El dedito gordo va a ser parecido en algunas vueltas en el dedito normal. Se inicia igual con anillo mágico de 6, luego en la vuelta 2 hacemos la secuencia de un punto bajo, uno doble 3 veces para que nos den 9. De la vuelta 3 a la vuelta 5 vamos a hacer 9 puntos bajos. Aquí son solo 3 vueltas de 9 puntos bajos. Y en la vuelta 6, que es la que voy a hacer ahora, vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución, y lo vamos a repetir 3 veces. Aquí llevo 1, disminución, se repite 3 veces en esta vuelta para que nos den 6 puntos bajos. Y aquí podemos ir rellenando antes de cerrar.
Aquí ya terminé la tercera secuencia de un punto bajo, una disminución. Te tienen que quedar 6 puntitos, así medio abierto y ya rellenado. Cerramos con 2 cadenitas, cortamos y lo reservamos para más adelante. Lo vamos a unir a la manita. Ya teniendo listos los 3 deditos superiores, los vamos a unir con 3 puntos cada uno con otro. Entonces, el último que tejieron, vamos a ingresar el ganchillo de adentro hacia afuera y luego vamos a agarrar el otro dedito y vamos a ingresar de afuera hacia adentro cualquiera de los puntos, y aquí vamos a generar un puntito bajo. Ahora vamos por el segundo, de adentro hacia afuera, de donde el dedito donde estamos, de afuera hacia adentro del siguiente dedito, y hacemos el segundo punto bajo. De adentro hacia afuera vamos al tercer punto, de afuera hacia adentro, y unimos con el tercer puntito bajo, y aquí ya están 2 deditos unidos. Yo aquí lo voy a cortar y voy a ingresar nuevo hilo para unir este dedito del medio con el tercer dedito. Si ustedes dejaron hilito en alguno de los dedos, lo pueden utilizar. Cada dedito está compuesto por 9 puntos. Cada dedo es de ancho 9 puntos. Entonces, si ya tomamos 3 aquí, acá nos quedan libres 6. Y como vamos a tomar otros 3 de acá, nos quedan 3 puntitos, pero uno tiene que estar de un lado y 2 del otro. Entonces, de aquí arriba vamos a dejar un espacio. De donde agarramos el puntito, nos vamos al siguiente. Este lo dejamos libre. Tomamos el que sigue, de adentro hacia afuera, y del otro dedito de afuera hacia adentro. Y aquí vamos a hacer el primer punto bajo de la segunda unión. Como ingresé hilo nuevo, hago una cadenita primero y luego en el mismo lugar hago el puntito bajo. Ya hice el primer puntito. Nos vamos al siguiente, de adentro hacia afuera. Vamos al siguiente del dedito, del otro dedito de afuera hacia adentro, y hacemos el segundo puntito. Y por último el tercero, de adentro hacia afuera y en el otro dedito de afuera hacia adentro, y vamos a hacer el tercer puntito. Y aquí lo cierro con 2 cadenitas. Cortamos los hilitos para que no nos estén estorbando, y si no, pues también lo podemos meter dentro del dedito. Así tiene que quedar. Entonces la unión de acá y de acá son de 3 puntos. El de en medio va a quedar disparejo porque solamente tiene 9 puntos. 3 y 3 son 6, 7, 8 y 1 acá. Entonces aquí ya son 9. 1 de un lado, 2 del otro, o puede ser 1 acá y 2 acá. No importa. Pero los de las orillas sí tienen que tener libres 6 puntitos. Ahora vamos a tejer alrededor. Voy a ingresar hilo nuevo aquí en medio, donde tengo mis 2 puntitos. Lo pueden ingresar en otro dedito, no pasa nada. Hacemos una cadenita, ingresamos en el mismo lugar y hacemos el primer punto bajo. Aquí voy a poner el segurito, es nuestro primer punto. Vamos a ir tejiendo punto por punto. Aquí donde quedaron 2 puntos, tejemos 1 en cada uno y llevamos 2.
Donde hay uniones también vamos a tejer. O sea que aquí donde se aprecia que ya se tejió por estos 3 puntos, aquí vamos a tejer un puntito. O sea, donde está la unión se teje un puntito de un dedo y un puntito del otro dedo. Y acá tejemos otro. Ok, ahora vamos a tejer 6 puntitos que son los que sobran de este lado. Ya tejí los 6 puntitos. Tejemos en las uniones, uno de este lado, otro de este lado. Ahora llegamos a la parte en la que solamente hay un puntito. Ahí se va a tejer doble. Solamente en ese puntito que quedó solito vamos a tejer un doble. ¿Por qué vamos a tejer un doble? Porque si lo tejemos así parejo van a quedar 23 puntos en esta vuelta y yo quiero que queden 24. ¿Por qué? Porque así ya nos emparejamos a los múltiplos de 6. Entonces ya tejí el doble, tejemos en las uniones, uno de un dedito, otro del otro dedito. Y bueno, yo aquí les estoy explicando paso a paso cómo tejer alrededor, pero igual, si ustedes dan la vuelta y les da 24 puntos, está perfecto. Lo importante es que en esta vuelta, que es la número 1, donde vamos a estar iniciando la manita, les tienen que dar 24 puntos bajos. Aquí ya termino con los 6 y la unión de los deditos. Y así ya le di la vuelta completita de 24 puntos bajos. Esta es la vuelta número 1. La vuelta número 2 es igual, 24 puntos bajos, un punto en cada punto. Aquí ya le di las 2 vueltas de 24. Vamos a aprovechar para rellenar los deditos. Y en la siguiente vuelta vamos a unir el dedito gordo. En la vuelta número 3 es donde vamos a ingresar el dedo gordo. Vamos a tejer en esta vuelta 24 puntos bajos. Vamos a tejer puntos, marcamos el inicio y vamos a tejer puntos hasta llegar a la lateral. Aquí ya llegué a la parte lateral. Vamos a identificar 3 puntitos que estén justo en esa parte y aquí es donde vamos a ingresar el dedo gordo. El dedito gordo quedó con 6 puntos, vamos a tomar solamente 3 de un lado, de adentro hacia afuera, y en la siguiente vuelta vamos a unir los del otro lado. Entonces metemos ganchillos de adentro hacia afuera tomando un puntito y luego en el puntito de la mano y hacemos el primer punto bajo. Vamos al segundo del dedito, de adentro hacia afuera, luego de afuera hacia adentro en la manita y hacemos el segundo punto bajo, y vamos al tercero. De igual manera, y de esta forma ya queda unido la parte de adentro hacia afuera del dedo gordo y va a quedar de esta manera. Vamos a terminar la vuelta con puntitos bajos para terminarla con 24 puntos. En la vuelta número 4 igual vamos a marcar el inicio, vamos a tejer hasta la parte donde está el dedo gordo y ahora vamos a tejer los otros 3 puntos que quedaron del dedito gordo.
Solo hay que observar muy bien que no vayamos a tejer los que ya se tejieron en la vuelta anterior. Están aquí en la parte de arriba. Este ya se tejió y vamos a ir a este y luego al de la manita. Agarré del dedito gordo, ahora de la mano y tejo un puntito bajo y así hasta completar otra vez 3 puntitos. Y seguimos tejiendo hasta terminar la vuelta. Son 24 puntos bajos en la vuelta número 4. Aquí ya adelanté algunas vueltas. Vamos a hacer en la vuelta número 5 la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 18 puntos. De la vuelta 6 a la vuelta 7 vamos a tejer 18 puntos bajos, son 2 vueltas de 18. En la vuelta número 8 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución 6 veces para que nos den 12 y es esta última que hice. Y aquí aprovechan para rellenar. Ahora vamos a tejer el bracito, son vueltas parejas. De la vuelta 9 a la vuelta 20 vamos a hacer 12 puntos bajos normales. Ahorita les muestro cómo queda. Aquí ya tengo las 12 vueltas de 12 puntos bajos. Quedamos en que eran de la vuelta 9 a la vuelta 20. Vamos a rellenar y luego vamos a cerrar. Vamos a asegurarnos de que el hilo quede en una de las laterales para poderlo cerrar con 6 puntos bajos. Tenemos 12, vamos a tejer 6 de lado a lado. Aquí yo ya lo posicioné, avancé algunos puntitos hacia la lateral y vamos a unir un punto de un lado y un punto del otro. Vamos a hacer 6 en total. Hasta que se cierre. Al final hacemos un nudito y cortamos el hilo. Aquí ya llevamos 5 y nos falta la última, 6. 2 cadenas. Y todo se repite igual para el otro bracito y vamos a volver al cuerpo. Aquí en el cuerpo nos quedamos en la vuelta 32. Ahora vamos a hacer la vuelta 33 ya uniendo los bracitos. Cada brazo se va a unir con 6 puntos bajos en cada lateral. Entonces, si aquí tenemos 48 puntos bajos, vamos a poner 6 aquí, 6 por acá. Entonces nos van a quedar 18 enfrente y 18 atrás, 18 libres. Es decir, aquí atrás vamos a tejer 18 puntos bajos. Vamos a unirse con 6 los bracitos, uno de los bracitos, 18 enfrente, 6 puntos bajos uniendo el otro brazo y 18 atrás, para que siga teniendo 48 puntos bajos. Entonces aquí yo ya tengo posicionado el inicio de esta vuelta, ya avancé. No importa si te quedan 5 puntos para llegar a la lateral, dependiendo de cuál va a ser tu frente. Tú decides cuál va a ser tu frente dependiendo cómo sea tu tejido, cómo se vean los puntos. Yo siempre dejo lo más bonito hacia adelante. Entonces vamos a llegar a la lateral. Aquí yo tejí 3, 6, 9, 12.
3, 6, 9, 11 puntos. Voy a tejer 12 de los 18 que van a quedar atrás, pero ahorita nada más tejí 12. Ya al final tejeré lo que resta, al final de la vuelta. Ya avancé, voy a tejer ahora con el bracito. Si esta es mi parte frontal, el dedo gordito tiene que ir hacia adelante. Entonces posicionamos el bracito, metemos el ganchillo en el primer punto y luego en el cuerpo y hacemos el primer punto bajo. Vamos al segundo y al segundo del cuerpo. Y así hasta completar los 6 puntos. Ya quedaron los 6 puntitos con el brazo. Vamos a tejer ahora 18 puntos bajos solitos hasta llegar al otro brazo. Volvemos a tejer los 6 y luego lo que resta al final de la vuelta. Aquí ya uní el otro bracito. Recuerden que el dedo gordo va hacia enfrente en ambos lados y me restaban 6 puntos porque acá había tejido 12. Entonces quedan 6 con la unión de cada brazo, 18 y 18. En la vuelta 34 vamos a tejer de nuevo 48 puntos bajos. Aquí ya los tejí. Y en la vuelta número 35 vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 42 puntos bajos. Hacemos un nudito, dejamos el hilo largo y ahora les voy a explicar cómo hacer estas líneas de la parte de atrás. Vamos a tomar un hilo negro o estambre negro largo y una aguja estambrera, y la fila de arriba es la más cortita, las otras que vamos a hacer aquí abajo son del mismo tamaño. Me refiero a lo largo de esta línea. Si se fijan, inicié estas líneas largas 2 filas abajo de donde tenemos el tejido. Aquí vamos a ingresar y vamos a hacer líneas largas que abarquen 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. Y simplemente vamos a estar tejiendo en espiral. La cantidad de líneas largas, medianas, cortas, ya lo decidirán ustedes. Aquí les voy a decir más o menos cómo lo hice, pero puede ser diferente. Entonces voy a replicar esta fila aquí abajo. Voy a ingresar el hilo en la parte del medio y el espacio entre cada línea negra, esta línea negra, es de 2 filas. Entonces me voy a posicionar aquí. Voy a abarcar las 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. De manera vertical. Dejo ese hilito ahí por fuera para anudar más adelante. Y me voy a ir de hoyito en hoyito justo al lado de donde saqué el estambre. Primero voy a irme hacia un lado y luego voy a regresarme al otro. Aquí yo hice en total 3, 6, 9, 11.
Aquí perdón, en la de arriba hice 5. Vamos a replicar esta. Entonces voy a hacer 11 líneas o una parte de las líneas largas, porque voy hacia un lado. Ya llegué a esta parte de las líneas medianitas. Vamos a sacar el hilo una fila arriba y una fila abajo. En estas líneas vamos a abarcar 3 filas. 1, 2, 3. Igual vamos hoyito por hoyito, tejiendo, más bien bordando en espiral. Aquí fueron 7 en total, partiendo del centro, y vamos a hacer las más pequeñas que abarcan 2 filas. Solamente es una fila abajo de donde estaban estas medianitas, y seguimos bordando. Voy a hacer 3 en total. Son 3 en total y hay una pequeña al final que solamente abarca una fila, que es esta. Al final me regreso por adentro para completar la otra mitad. Y hacemos todo este lado. Y así es como queda. En resumen, si lo quieren hacer exactamente igual, son 11 grandes que abarcan 1, 2, 3, 4, 5 filas. Son 7 medianas de cada lado, 3 chicas y una de un puntito. Grandes de 5 filas, las medianas son de 3 filas, que abarcan 3 filas. Las chicas abarcan 2 filas y este solamente una filita. El de arriba, el que está más chiquito, son 5 en medio de las grandes, 3 medianas de cada lado, 3 pequeñitas, acá me faltó una, 3 pequeñitas y una de un puntito. Ahora vamos a tejer los piecitos. Vamos a iniciar con los dedos. Deben de tejer 3 deditos. Les voy a explicar el patrón. Van a iniciar con anillo mágico de 6. Esa sería la vuelta número 1. En la vuelta número 2 van a hacer 6 dobles para que les den 12 puntos. En la vuelta 3 la secuencia de un punto bajo, 1 doble 6 veces para que les dé 18. Y de la vuelta 4 a la vuelta 6 van a tejer 18 puntos bajos, o sea que son 3 vueltas de 18 puntos bajos. Hacen nudito y cortan y van a hacer 3 de esos. Ahora vamos a unir los dedos. Se van a unir con 6 puntos entre cada uno, así como lo hicimos con las manos. Se va a unir primero con 6 puntos en este caso, y luego se va a tejer alrededor. Y llevamos el primer puntito. Vamos a hacer 6 en total uniéndolos. Así se ven unidos los deditos, se unieron con 6 puntos. En medio te tienen que sobrar 3 puntitos adelante y 3 puntitos atrás.
y las orillas deben de sobrar aquí 12 y 12. Vamos a tejer alrededor, nos tiene que dar 38 puntos bajos en esta vuelta que vamos a hacer. De hecho, vamos a hacer de una vez 3 vueltas alrededor de 38 puntos bajos. Aquí ya avancé las vueltas del piecito. Les comenté que hicimos 3 vueltas de 38 puntos bajos. Eso es la vuelta 1 a la vuelta 3, que fue cuando tejimos alrededor de los deditos. En la vuelta 4 vamos a hacer la secuencia de 17 puntos bajos, una disminución, y esto se repite solo 2 veces para que en esta vuelta nos den 36 puntos bajos. De la vuelta 5 a la vuelta 8 vamos a hacer 36 puntos bajos normales, son 4 vueltas de 36. En la vuelta 9 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 30. En la vuelta, de la vuelta 10 a la vuelta 13 vamos a hacer 30 puntos bajos normales, son 4 vueltas en total. En la vuelta 14 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 24. De la vuelta 15 a la vuelta 18 vamos a hacer 24 puntos bajos, son 4 vueltas de 24. En la vuelta 19, bueno, antes de la vuelta 19 vamos a ir rellenando deditos y toda la parte que ya hemos tejido para que no vayan a batallar al final. Ahora sí, en la vuelta 19 hacemos la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 18. En la vuelta 20 hacemos un punto bajo, una disminución 6 veces para que nos den 12. Volvemos a meter relleno y cerramos con puras disminuciones. Yo hice aproximadamente 7 disminuciones para que cerrara, nudito y escondemos el nudo. Y así les tiene que quedar. Ahora vamos a hacer la parte de la pierna, vamos a ingresar hilo directamente a esta parte para tejer hacia arriba. Para ingresar el hilo vamos a contar 5 filas, contando desde lo último que hicimos, 1, 2, 3, 4, 5, y después de esta filita vamos a ingresar el estambre, pero les sugiero indicar con alfileres donde vamos a tejer para que les funcione como apoyo y no se salgan de la parte central. Ya está delineado donde vamos a tejer, son 5 vueltas. Ahí en la quinta vuelta vamos a poner el primer alfiler, vamos a abarcar alrededor de 6 vueltas, ahí ponemos otro alfiler y 6 puntos de ancho, contamos y ponemos alfileres a los lados. Es solamente para delimitar la zona y no pasarnos del centro. Entonces vamos a colocar nuestro estambre y vamos a tejer alrededor de la siguiente forma. Para ingresar estambre, como lo hemos hecho antes, hacemos una cadenita y en el mismo lugar ingresamos para hacer un puntito bajo. Aquí ya está asegurado el estambre y luego vamos a ir tejiendo hacia los lados, tomando ya sea las verticales o las horizontales, pasamos hilo y tejemos un puntito. Aquí la idea es lograr tejer 12 puntos bajos en todo este círculo, entonces solamente hay que distribuirlos muy bien. Ya sabemos que la mitad tendría que ser con 6 y acá de este lado otros 6. Entonces vámonos poco a poco. Si ya avancé aquí 2, vámonos por un puntito de arriba y vamos tejiendo. Vamos tomando los puntitos y así vamos tejiendo por todo el área que marcamos. Nos tienen que dar 18 puntos bajos, entonces vean la manera de distribuirlos, mitad 9, la otra mitad 9, para que tengan los 18 puntos bajos.
Y así es como queda la primera vuelta. Y ahora vamos a tejer en total 12 vueltas, incluyendo esta, de 18 puntos bajos. Vamos a tejer ya normal, agarrando el puntito completo, y vamos a tejer alrededor hasta completar 12 vueltas de 18. Ya están listas las 12 vueltas de 18 puntos bajos. Vamos a cerrar haciendo 2 cadenitas para hacer un nudo. Cortamos la hilaza, la dejamos larga. Vamos a rellenar y esto lo dejamos pendiente para coserlo más adelante. Ahora vamos a tejer la cola. Vamos a iniciar con color negro. Les voy a explicar qué hice aquí. Inicié con anillo mágico de 6, luego la vuelta 2 es de 6 dobles para que nos den 12. La vuelta 3 es de la secuencia un punto bajo, 1 doble 6 veces para que nos den 18, y la vuelta 4 es de 2 puntos bajos, 1 doble 6 veces para que nos den 24. Aquí cortamos, dejamos cortito el hilo, no lo vamos a utilizar, y vamos a ingresar ahora el color naranjita. Vamos a hacer un cambio de color. Vamos a ingresar en cualquier parte del círculo como lo hemos ingresado anteriormente, haciendo una cadenita, metemos otra vez en el mismo lugar y hacemos puntito bajo, y vamos a tejer todo alrededor. Son 24 puntos. Aquí pongan atención, donde hacen el nudo, ahí en la parte de arriba se hace un escaloncito, se teje solamente en la parte de arriba, y en la parte de abajo ya te vas al siguiente punto, para que quede parejito el cambio de color. Y bueno, tejemos todo alrededor los 24 puntos. Esta sería la vuelta número 5. Aquí ya avancé las vueltas totales de la cola. Nos quedamos en el cambio de color. Hicimos una vueltita de 24 puntos bajos en color naranja, pero en realidad van a ser 7 vueltas. De la vuelta 5 a la vuelta 11 vamos a tejer 24 puntos bajos en color naranja. Son 7 vueltas en total. La vuelta 12 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución. Lo vamos a repetir esta secuencia 4 veces para que nos den 20 puntos bajos. De la vuelta 13 a la vuelta 19 vamos a tejer 20 puntos normales, son 7 vueltas en total. En la vuelta 20 vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 4 veces para que nos den 16 puntos bajos. De la vuelta 21 a la vuelta 27 vamos a hacer 16 puntos bajos, en total son 7 vueltas. Aquí aprovechamos para rellenar un poco. Después vamos a hacer la vuelta 28 con la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 4 veces para que nos den 12, y de la vuelta 29 a la vuelta 35 vamos a tejer 12 puntos bajos, vueltas normales de 12, en total son 7 vueltas. Anudamos, dejamos el hilo largo para coser más adelante y terminamos de rellenar. Tiene que quedar abiertito. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de bordar. Al igual que con el cuerpo, vamos a utilizar aguja estambrera. Vamos también a bordar de manera espiral, y solamente les voy a indicar aquí cómo he estado haciendo estos piquitos. Se están abarcando 3 filas en color naranja, 1, 2, 3. Vamos a meter el estambre para que salga por la tercera fila, aquí en la parte superior, y vamos a meterlo por debajo en la parte negra, y lo vamos a volver a sacar por donde salimos, y luego lo vamos a meter en el segundo hoyito. Aquí no se aprecia muy bien, pero en el hoyito que sigue vamos a meter y vamos a volver a sacar por donde mismo.
De nueva cuenta volvemos a meter en el mismo lugar de la última vez y sacamos, pero ya avanzando hacia un lado. Vamos a saltar un puntito, que es este, nos vamos a ir al siguiente. Hay un agujerito de separación entre cada pico. Y volvemos a empezar todo. Aquí ya con este movimiento ya se forma el piquito. Y volvemos a iniciar y así nos vamos a ir por toda la hilera. Anudamos, escondemos y luego este mismo hilo lo podemos utilizar para hacer las líneas o las franjas que vamos a hacer a continuación. Aquí ya están todas las manchas, son 4 en total. Es parecido a lo que hicimos en el cuerpo. Va a ir variando entre cada manchita la cantidad de grandes, medianos y chicos. Vamos a abarcar con el grande 4 filas, con el mediano 3 filas, con el chico 2 filas y el puntito es de 1. Al inicio vamos a pasar 2 filas. Podemos iniciar del más chiquito al más grande, luego el más chiquito, o iniciar en medio como en el cuerpo. Si inician de este lado, pasamos 2 filas y bordamos el primero, que es 1, agarrando una fila. Luego son 2 de los chicos que agarran 2 filas. Vamos todo en espiral. Luego 2 del mediano, que son de 3 filas. Y luego son 5 del grande agarrando 4 filas. Y luego repetimos 2 medianos. Aquí, perdón, son 4 grandes de 4 filas, 2 medianos, 2 chicos y un puntito. Todo lo que se hace de este lado, se hace de este lado en espejo. Y bueno, si ven aquí que se me ven algunas líneas inclinaditas, es porque el tejido está en espiral, entonces no siempre va a coincidir. No pasa nada, igual se ve bonito. Luego pasamos 2 filas y pasamos el hilo por abajo y volvemos a iniciar. Consideren que se pasan 2 filas desde la línea grande. Este es el tamaño que vamos a tomar de referencia. Pasamos 2 filas y si vamos a iniciar con el pequeñito, lo pasamos hacia acá a la altura del de abajo. Hacemos uno chiquito, en este hay un puntito, 2 chicos, 2 medianos. Aquí solamente hay 2 grandes, 2 medianos, 2 chicos y un puntito. Vamos a ir reduciendo porque pues se va haciendo más pequeño la colita. Pasamos 2 filas, en este hay un puntito, uno chico, uno mediano, nada más. Y luego hay 4 grandes, un mediano, uno chico, un puntito. Pasamos 2 filas y es un puntito, un chico, un mediano, 4 grandes, uno mediano, uno chico y un puntito. Terminamos, anudamos y escondemos. Y así va a quedar. Pueden ponerle pausa al video, hacer sus anotaciones y bueno, ya ahí lo pueden hacer también a su manera. No tiene que ser exactamente como esto, pero es una referencia. Vamos a tomar hilaza amarilla. Les voy a dictar el patrón. Vamos a iniciar de este lado con anillo mágico de 6. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 dobles para que nos den 12. Después de la vuelta 3 a la vuelta 4 vamos a tejer 12 puntos bajos. Son 2 vueltas de 12 y vamos a ir poco a poco, conforme avanzando, vamos a ir rellenando. Este está ligeramente relleno, no tiene mucho relleno, tiene que quedar suavecito. En la vuelta 5 vamos a hacer la secuencia, es esta disminución, 2 puntos bajos, una disminución 3 veces para que nos den 9. Vamos a hacer después la vuelta 6 a la vuelta 8, vamos a tejer 9 puntos bajos normalitos, no son 3 vueltas en total. En la vuelta número 9 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, 1 doble, vamos a ir incrementando, 2 puntos bajos, 1 doble 3 veces para que nos den 12 puntos bajos. En la vuelta 10 a la vuelta 17 vamos a tejer puntos bajos normales, 12 puntos, son 8
8 vueltas en total. En la vuelta 18 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución 3 veces nada más, para que nos den 9. De la vuelta 19 a la vuelta 20 vamos a tejer 9 puntos bajos, son 2 vueltas de 9, y al final disminuimos hasta que se cierre. Yo hice en total 5 disminuciones seguidas. Hacemos nudito, dejamos hilo largo y escondemos el nudo para dejarlo listo para coser. Esto es solamente la mitad de la trompita de Garfield. Tenemos que hacer 2 iguales. Este se repite otra vez y al rato vamos a coserlo. Ahora vamos a tejer las orejitas con estambre color naranja. Vamos a iniciar en la vuelta número 1 con 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a tejer 6 dobles para que nos den 12. En la vuelta número 3 vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, uno doble, 6 veces para que nos den 18. En la vuelta número 4 hacemos la secuencia de 2 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos den 24. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, uno doble, 6 veces para que nos den 30. De la vuelta 6 a la vuelta 10 vamos a hacer 30 puntos bajos normales, son 5 vueltas en total. Y es hasta aquí donde yo llevo tejido. Teniendo esto, vamos a tejer hacia el otro lado. Si estamos tejiendo, más bien vamos a voltear el tejido, vamos a seguir tejiendo hacia la izquierda, pero ahora hacia el otro lado. Volteamos, vamos a tejer de esta manera, de manera lineal. Subimos con una cadenita porque el tejido lineal siempre se inicia con cadenita. Y vamos a tejer 18 puntos bajos. Tomamos el puntito completo hasta completar los 18 puntos. Así es como quedan los 18 puntos bajos. Aquí hacemos nudito y cortamos dejando hilo largo. Esta es la parte de enfrente de la oreja y esta va a ser la parte de atrás. Ahora vamos a bordar. Aquí ya tengo una. Vamos a hacer estas líneas y vamos a delimitar la oreja de la parte frontal a la parte de atrás. Vamos a hacer primero los piquitos, hice 4 en total. Nos vamos a ir desde el centro y vamos a contar 6 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí es donde vamos a atravesar. Es importante que sea solamente en esta parte que no hicimos el tejido lineal. Esta es la parte frontal. Entonces vamos a hacer 4 en total. Primero vamos a pasar por el mismo lugar. Y luego vamos a ir hacia el centro y ahora vamos a pasar un hoyito, este hoyito, y vamos a ir al siguiente. Ahora aquí vamos a tejer otros dos pasaditas. De hecho, pueden ser 3 pasaditas todavía. Igual saltamos un hoyito o 2. Yo creo que aquí saltamos 2. Para que queden parejas los 2 piquitos. Y así nos vamos a ir en espiral hasta formar los 4 piquitos. Ahora aquí saltamos 1.
Bueno, vamos a saltar 2. Y ya teniendo los piquitos, vamos a delinear la zona que es la parte de enfrente. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir. Nuestros límites son donde inicia el tejido lineal. Entonces aquí voy a marcar la línea del centro a la mitad y luego me voy a ir hasta abajo. Me paso en medio, me vuelvo a ir al centro y ya nos vamos hacia el otro lado. También se puede hacer de esta manera. Y ya que al final hacemos un nudito, cortamos y lo escondemos por dentro. Esta orejita va a ir rellena, pero muy poquito, no va a ser tan... No se le va a poner demasiado relleno. La idea es que esta parte se vea un poco más plana y la parte de atrás se vea más redondeada. Así es como se va a acomodar más adelante cuando lo vayamos a coser. Ahora vamos a tejer los párpados. Se teje de manera lineal, por lo tanto les voy a explicar desde el inicio. Vamos a hacer primero 5 cadenitas. Esta sería la vuelta número 1. Cinco cadenas, de la cual la última sirve de altura. Vamos a hacer 4 puntos bajos de regreso. Saltamos la cadenita extra que hicimos y tejemos 4 puntitos bajos. Todo esto es la vuelta número 1. Giramos. Estamos tejiendo lineal en zigzag. Vamos a agregar una cadenita y ahora vamos a tejer un doble al inicio, 2 en el mismo lugar, después 2 puntos bajos, 1 y 1, y en el último hacemos un doble, 2 en el mismo lugar. Esta vuelta es la número 2, nos tiene que dar 6 puntos bajos. Giramos la vuelta número 3, subimos con una cadena, iniciamos con un doble, después hacemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y vamos a terminar con un doble, 2 en el mismo lugar. Esta es la vuelta número 3, nos tiene que dar 8 puntos bajos. Giramos, subimos con una cadenita y vamos a tejer 4 vueltas de 8 puntos bajos. Puntos normales sería de la vuelta 4 a la vuelta 7, 8 puntos bajos vamos a estar tejiendo, 4 vueltas en total. Y ya están las 4 vueltas de 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 8. Iniciamos con un doble. Después hacemos 6 puntos bajos. Y vamos a terminar de nuevo con un doble. En esta vuelta nos tienen que dar 10 puntos bajos. De la vuelta 9 a la vuelta 11 vamos a tejer 10 puntos bajos, son 3 vueltas en total de 10.
Después de haber tejido las 3 vueltas de 10 puntos bajos, vamos a tejer todo alrededor con puntos bajos. A mí me dieron aproximadamente 36 puntos, te pueden salir un poquito más, un poquito menos. Lo importante es que los dos que hagas sean de la misma cantidad de puntos. Van a tomar fieltro color blanco y fieltro color rosa porque vamos a hacer estos pequeños cortes. Este es como una D mayúscula. Les voy a pasar las medidas. Esto mide 4.5 centímetros aquí a lo largo y de ancho mide 2 centímetros. Y la naricita, bueno, de estos se van a cortar 2. Aquí están. 2 iguales. Y la naricita mide de largo 1.1 centímetro aproximadamente. Y de ancho mide 1 centímetro. Ahí lo dejan reservado. Esto es como un óvalo. Y bueno, ahora tomamos los ojitos. Los ojitos es de 1 centímetro de diámetro. Y los vamos a colocar en el fieltro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar ya el fieltro cortado. Lo vamos a dividir a la mitad. Con las tijeritas vamos a hacer un pequeño corte dejando 5 milímetros más o menos de espacio. Así. Y colocamos el ojito. Aquí vamos a colocarle un poquito de pegamento. Primero se va a pegar al fieltro. Vamos a ir a empezar a colocar las piezas en el rostro. Solo unas gotitas de silicón aquí en la parte de atrás. Aquí hice un acomodé todas las partes para ver más o menos cómo se va a ver, pero les voy a explicar poco a poco cómo vamos a ir uniendo todo. Pero bueno, así normalmente lo hago, voy cosiendo y pegando. Vamos a iniciar con este ojito. Ignoren que las orejas están ahí posicionadas. Vamos a pensar que la cabeza está solita y vamos a contar de abajo hacia arriba. Primero elijan el lado que quieran que se vea más bonito. Y esa va a ser la parte de enfrente. Contamos de abajo hacia arriba 19 filas. Entre la fila 19 y la fila 20, ahí vamos a hacer un hoyito. Yo abro primero los hoyitos donde voy a ingresar los ojos un poco con las tijeras para no batallar al ingresar. Muy despacito y con mucha delicadeza para que no se les vaya a romper. Ahí ya está abierto. Y vamos a hacer otro hoyito. 1, 2, 3, 4, 5 hoyitos de separación con el otro ojito. Aquí van a ir los dos ojos. Vamos a hacer primero el del lado derecho. Aquí vamos a posicionarlo. Y ahora vamos a ponerle silicón frío al fieltro. Muy poquito para que no se les vaya a manchar el trabajo. También le pueden poner un poco al palito del ojo. A mí no me gusta poner los ojitos antes de cerrar el tejido porque me gusta posicionarlos al final, como ahora, para que quede más simétrico y más perfecto y parecido a la imagen o el diseño que vamos a realizar. Pero bueno, es cuestión de gustos. En este caso vamos a hacerlo de esta manera.
Ingresamos despacito y vamos pegando. Vamos a ponerlo derechito. Listo. Ahora vamos a coser el párpado. El párpado va justo a la mitad del ojito. Vamos a posicionarlo primero con alfileres. Una parte va a ir cosida y otra parte va a ir pegada con silicón. Bien, ya que esté posicionado, vamos a coser toda esta parte. Tomando el hilo que dejamos al cerrar, nos vamos a ir en zigzag, perdón, en espiral. Justo por debajo donde se encuentre el párpado, ahí vamos a meter la aguja. No hay que irnos muy lejos porque si no se va a ver el hilo. Tiene que estar aquí abajito y nos vamos a ir punto por punto. Antes de que sigan cosiendo, sí les voy a mostrar la parte de arriba para que vean a qué altura queda el párpado. Cuenten 1, 2, 3, 4, 5, son 6 filas. En la séptima ahí ponemos el alfiler. Para que lo tengan de referencia de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ya quedó todo cosidito. Vamos a poner solo un poquito de pegamento aquí en lo blanquito, solo en la orillita. Le puedes poner aquí un poquito en el ojo para que quede fijo. Aquí vamos a presionar por un momento hasta que quede pegadito. Bueno, ya aseguré aquí el párpado mientras se seca. Ahora vamos a poner el otro. De igual manera, ya tenemos el hoyito. Posicionamos. Y esto va a quedar encimita. Vamos a pegar. Bueno, si hay que esperar a que se pegue esta parte, vamos a pegar aquí despacito, delicadamente el fieltro, y luego igual vamos a poner el párpado encima, lo posicionamos a la mitad del ojo, lo estiramos hasta que llegue a la altura del anterior ojito y vamos a coser alrededor igual, todo igual, cosemos alrededor, pegamos aquí. Ya listos los ojitos, vamos a poner la trompita. Esta va de la siguiente manera. Vamos a posicionarla. Esta bolita que se tejió tiene que ir, o sea, la parte delgadita, aquí a la orillita de donde está el ojo, el párpado. Son como hasta la tercera fila. Ahí va a ser lo máximo a donde va a llegar, pero va como dobladita. Entonces aquí lo doblamos, presionamos y ponemos alfileres. Aquí lo vamos a coser para que se mantenga doblado. Entonces lo voy a poner aquí un alfiler. Y vamos poniendo más alfileres. Vamos a rodear el ojito.
y la puntita va aquí en medio. Aquí donde se hace el cruce de ojos. Aquí me falta poner otro alfiler. Y vamos a ir cosiendo alrededor. Nada más. Por dentro y por fuera. Primero cosemos uno, lo cosemos el otro. Aquí en la orillita hay que pasarle unas puntaditas para que no se deshaga. Muy bien, la altura es 3 vueltas más o menos del párpado. Ahí vamos a coser. Pueden pegarlo también. A mí en lo personal no me gusta tanto como se ve pegado. Aquí pues porque no había otra manera, porque teníamos que pegarlo sobre el fieltro, pero también se puede. Vamos a ir cosiendo todo alrededor de la manera en que les sea posible, y aquí le dan unas puntaditas para que se mantenga doblado. Todo esto se va a coser con el hilo que dejaron del estambre amarillo. Les voy a mostrar cómo lo estoy cosiendo yo, pero de igual manera, si tú conoces una mejor forma de coser, no soy experta, lo puedes realizar. Voy a atravesar en la parte de abajo unos cuantos puntos amarillos y voy a avanzar. Ahora vamos a pegar la naricita justo en la parte del medio. Se va a pegar un poquito en la parte de arriba. Vamos a coser las orejas, vamos a posicionarlas justo atrásito del párpado. Ahí vamos a posicionar o centrar cada una de las orejitas. Vamos a coser igual de manera espiral o de manera zigzag. Solo es importante lo que les comenté anteriormente,
de que la orejita de la parte de enfrente es un poco más plana y la parte de atrás va más redondeado. Entonces hay que posicionarlo de esa manera para que cuando cosan ya tengan bien planteado hacia dónde tiene que irse la aguja. Y que queden a la misma altura, que queden a la misma distancia de la boquita. Vamos a coserle con la agujita. Ya después de haber cosido la boquita, vamos a hacer todas estas líneas cosidas o bordadas con su aguja estambrera. De igual manera como en el cuerpo o como en la cola, vamos a ir haciendo pequeñitas y luego ir incrementando el tamaño. Más o menos del centro a la línea más grande son 4 filas, para que se den una idea, pero como ya van a tener todo armado, pueden basarse de oreja a oreja. Si se fijan, está como a la mitad de la oreja, y luego también pasé 2 espacios, y bueno, estas sí se asoman un poquito más hacia la cara, está como un dedito de distancia del rostro, y con eso es suficiente. Se van a ir basando en una línea y la altura es la que va cambiando. Aquí el más pequeño tiene un puntito, el más grande agarré hasta 5. Entonces esa es la diferencia. Aquí sí hice 4 líneas, 4 manchitas. La última está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8 filas del centro. Aproximadamente, no tiene que quedar exactamente igual, pero así es como queda. Ahora vamos a hacer estos pelitos. Es muy fácil, solamente hay que agarrar 3 estambres en color negro, medianitos para que lo puedan manipular con el ganchillo. Estos se doblan a la mitad, estos van justo abajito de la orejita, metemos en un puntito y lo metemos con el ganchillo. No se metieron todos, vamos a volverlo a hacer. Ahí están. Aquí por en medio vamos a pasar todos los estambres y jalamos. Asegúrense de jalar uno por uno para que se apriete bien, y luego lo vamos a cortar. Como de 3 centímetros más o menos. Listo. Con alfileres vamos a posicionar la cabeza y el cuerpo. Asegúrate de que quede centrado, que los brazos estén en la posición correcta, el dedo gordo hacia enfrente, y bueno, nos podemos basar en las líneas de enfrente y las de atrás. Aquí yo posicioné todo sobre la segunda fila después de los bordados que hice, depende de cómo te haya quedado, y simplemente vas siguiendo una línea. Nada más recuerda que está tejido en espiral, por lo tanto en algún momento va a cambiar de fila. Ya que estén bien asegurados los alfileres, vamos a coser con tu aguja estambrera. Nos vamos a ir punto por punto. Vamos a tomar un puntito de abajo de manera vertical, o sea, la vertical, no el punto.
y luego tomamos el punto completo del cuerpo. Luego tomamos otra vez otra vertical y después el punto, y así nos vamos a ir. Ahora vamos a posicionar las patas, las piernitas, con alfileres de igual manera. Vamos a coser también de la misma manera. Y aquí consideren que del centro están a 2 filas, del centro hacia un lado y del centro hacia el otro. Ahí vamos a colocarlo, que estén a la altura de los brazos y vamos a coser. Ya fijadas las patitas, vamos a coser la cola. La cola va justo en el centro, una línea abajo de la última manchita. Ahí más o menos se ve, son 2 deditos de diferencia entre piernas y colita, asegurándonos de que las manchitas queden de este lado. Y listo, hemos terminado este hermoso diseño. Costó mucho trabajo, pero por fin lo terminamos. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, apóyame suscribiéndote a mi canal, compartiendo y dándole like a este video, porque de eso me apoyas muchísimo para seguir generando más tutoriales gratuitos. De esta manera puedo hacer más y más tutoriales de manera gratuita. Muchas gracias nuevamente. Espero vernos pronto. Chao, chao.